Hoy vamos a hablar de uno de los pilares básicos de la fotografía, y es el triángulo de la exposición. Los parámetros que conforman el triángulo de la exposición son la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y la sensibilidad ISO. Y estos tres parámetros no solamente van a determinar la cantidad de luz que entra hacia el sensor de nuestra cámara y nos va a ayudar a exponer correctamente nuestra fotografía, sino que además tienen otras implicaciones que van a influir directamente en el aspecto de nuestras fotos. Por una parte, la velocidad de obturación va a influir en cómo capturamos el movimiento en nuestras fotos. Por otra parte, la apertura de diafragma va a influir en la profundidad de campo de nuestras imágenes. Y finalmente, la ISO va a influir en la cantidad de ruido que aparece en nuestras tomas. Así pues, va a ser muy importante conocer el funcionamiento de estos tres parámetros y sus implicaciones. La velocidad de obturación se refiere a lo rápido o lento que se abre y se cierra el obturador de nuestra cámara para dejar pasar luz hacia el sensor. Podemos decidir utilizar una velocidad de obturación muy rápida y que esta apertura y cierre del obturador sea prácticamente instantánea, o por el contrario, podemos decidir utilizar una velocidad de obturación mucho más lenta para que esta apertura y cierre sea mucho más lento, incluso de varios segundos o minutos, para que durante todo este tiempo la cámara esté recogiendo luz. La velocidad de obturación se mide en fracciones de segundo o ya en segundos, dependiendo de lo rápida o lenta que sea. Como veis, si vamos haciendo que la velocidad sea más y más lenta, vamos a llegar a varios segundos hasta un límite normalmente de 30. A partir de 30 segundos ya normalmente las cámaras no van a pasar de ahí, pero sí que van a llegar al modo bulb. El modo bulb simplemente lo que significa es que nosotros decidimos cuándo empieza y cuándo termina esa exposición, es decir, cuándo abre y cuándo cierra el obturador de la cámara. Normalmente utilizamos un disparador remoto o un intervalómetro para decidir el inicio y el final de la toma, pulsando el botón o directamente programándolo con el intervalómetro. Así podemos ya conseguir tomas de varios minutos incluso. Normalmente, cuando la velocidad de obturación es tan lenta, es decir, ya no es una fracción de segundo, sino es un segundo o más, se le suele llamar tiempo de exposición. Realmente son conceptos equivalentes, quiero decir, realmente podrías utilizar velocidad de obturación para referirte a velocidades más lentas y tiempo de exposición para referirte a una velocidad de obturación muy rápida. En realidad son conceptos equivalentes. Pero sí que es cierto que normalmente se utiliza así. O sea, si la velocidad de obturación es una fracción de segundo, se dice velocidad de obturación, y si ya suele ser más lenta, de un segundo o más, entonces ya se le suele llamar tiempo de exposición. Pero que sepáis que son conceptos equivalentes. Pero bueno, lo realmente importante de la velocidad de obturación, como hemos dicho antes, no es simplemente dejar pasar más o menos luz hacia el sensor de nuestra cámara, sino la capacidad que tiene para capturar el movimiento en nuestras tomas. Una velocidad de obturación muy rápida va a ser capaz de congelar un movimiento. Es decir, si queremos, por ejemplo, capturar el movimiento de un vehículo o de nuestra mascota, vamos a tener que disparar una velocidad muy rápida, porque así va a ser tan rápida esa apertura y cierre que al sujeto no le va a dar tiempo a moverse en esa fracción de segundo y con lo cual va a aparecer completamente congelado en nuestra toma. Sin embargo, si disparamos una velocidad más lenta, durante todo ese tiempo en el que el obturador está abierto, vamos a capturar el movimiento que pase por delante de la cámara. Así que en ese momento sí vamos a capturar esa traza del movimiento. Esto nos puede dar efectos muy interesantes, como puede ser el efecto seda, las trazas de nubes en el cielo o las trazas de las luces de los coches en ciudad. Todo eso se consigue con velocidades muy lentas, de varios segundos o incluso minutos. Y precisamente porque se registra todo el movimiento que ocurre delante del encuadre mientras el obturador está abierto, es por lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando disparamos cámara en mano. ¿Por qué? Porque nuestro pulso también genera un movimiento que queda registrado en la cámara si la velocidad de obturación es lo suficientemente lenta, y nos genera una fotografía movida o trepidada. Y esto es muy importante entenderlo bien, porque hay mucha gente que confunde el desenfoque con la trepidación, y no es lo mismo.
Una foto desenfocada es una foto que no ha acertado el punto de enfoque en el lugar en donde queríamos. Por ejemplo, si queremos hacer una fotografía de retrato y queremos colocar el punto de enfoque en el ojo de la persona, si ese punto de enfoque, por el motivo que sea, ha acabado en la punta de su nariz, eso es una fotografía desenfocada. Pero podemos tener perfectamente el punto de enfoque en el ojo de la persona y disparando con una velocidad demasiado lenta, nuestro pulso o el movimiento de la propia persona, también puede ocurrir, hayan generado que durante ese tiempo de exposición se haya movido esa persona, ya os digo, tanto por el movimiento de ella como por el movimiento de tu propio pulso. Y se registra ese pequeño movimiento. Entonces, por mucho que el punto de enfoque esté en el ojo de esa persona, la persona sale movida, sale trepidada. Y entonces obtenemos eso, una imagen movida o trepidada, no desenfocada. Y eso se soluciona precisamente aumentando la velocidad de obturación, haciendo que sea más rápida. Así que es importante que conozcáis tanto vuestro pulso como vuestro propio equipo, porque es verdad que hay cámaras que tienen también estabilizadores internos que nos ayudan a poder disparar velocidades más lentas con cámara en mano. Pero bueno, lo dicho, tenéis que hacer pruebas y más o menos saber a qué velocidad ya necesitáis utilizar un trípode. Y lo mismo, pues si estáis disparando en una fotografía de una persona, saber que a partir de cierta velocidad de obturación, esa persona si se mueve también se va a quedar registrado ese movimiento y va a salir la persona movida. Así que eso, es importante que cuando trabajéis con cámara en mano y con sujetos que se muevan, tener en cuenta que la velocidad de obturación es importante para que las fotografías no salgan trepidadas. Y bueno, poco más tengo que explicaros de la velocidad de obturación. Simplemente tened muy en cuenta que, aparte, obviamente, de controlar la exposición de nuestra fotografía, también nos ayuda a registrar el movimiento en nuestras tomas, tanto si queremos congelarlo, utilizando una velocidad de obturación muy rápida, como todo lo contrario, pues si queremos registrar esa traza de movimiento utilizando una velocidad más lenta. Por otra parte tenemos la apertura de diafragma, que se refiere al tamaño del orificio que generan las palas del diafragma de nuestro objetivo. Puede estar más abierto y permitir que entre más luz hacia el sensor de nuestra cámara, o puede estar más cerrado y permitir que entre menos luz hacia el sensor y por lo tanto obtener una exposición más oscura. Sería el equivalente al iris de nuestro ojo, es decir, se cierra cuando hay mucha luz para que entre menos o se abre cuando hay muy poquita luz para que entre más. Como te comentaba, el diafragma no está dentro de la cámara, sino que está dentro del objetivo, con lo cual si cambiamos de objetivo podemos obtener aperturas de diafragma máximas diferentes. Normalmente los objetivos de tipo zoom, por las características que tienen, suelen ser más oscuros. Eso significa que no pueden abrir tanto el diafragma como otro tipo de objetivos, como pueden ser las focales fijas, que suelen ser muy luminosos, es decir, son capaces de abrir el diafragma mucho más. Y esto lo vamos a saber en la nomenclatura del propio objetivo cuando veamos el número F, ya que la apertura de diafragma se mide con este número. Aunque pueda parecer contradictorio, cuanto más pequeño sea el número F, más abierto va a estar el diafragma, es decir, el orificio que dejan las palas del diafragma va a estar más abierto, va a ser más grande. Y por el contrario, cuando el número F tiene un número mayor, significará que el orificio de las palas del diafragma está muy cerrado, es decir, es muy pequeñito y no deja entrar mucha luz hacia el sensor de la cámara. Estos números son tan raros porque se refieren al diámetro de ese orificio, pero realmente lo que os tiene que quedar claro es que cuando el número F es muy bajito, el diafragma está muy abierto y entra mucha luz, y lo contrario. Cuando este número es más alto, el diafragma está más cerrado, el orificio es más chiquitito y entra menos luz. Eso es lo que os tiene que quedar claro. Realmente la nomenclatura de los números F es lo de menos. Y también lo que es muy importante de la apertura de diafragma son las implicaciones que tiene respecto a la profundidad de campo de la fotografía. ¿Y qué es la profundidad de campo? Pues la parte que aparece como nítida tanto por delante como por detrás de nuestro punto de enfoque. Es decir, la zona de la fotografía que nuestros ojos perciben como enfocada, como nítida. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque no siempre la vamos a ver de la misma manera.
cuanto más grande veamos la fotografía, más nos vamos a dar cuenta de cuando la zona no está nítida o sí lo está. Por eso muchas veces nos pasa que vemos que una foto está bien enfocada en la pantalla de la cámara porque es muy pequeñita y luego la pasamos al ordenador y nos damos cuenta de que está desenfocada. A esto se le llama el círculo de confusión, simplemente para que os suene el concepto, pero realmente lo que significa es eso, que cuando la imagen es muy pequeñita, nuestros ojos no alcanzan a diferenciar esa nitidez y al verla más grande, pues sí que nos damos cuenta. Así que por eso es tan importante tener muy en cuenta a qué apertura de diafragma estamos disparando para controlar bien esa profundidad de campo. Si por ejemplo queremos conseguir un retrato con el fondo desenfocado, vamos a tener que abrir mucho el diafragma, porque así tendremos una profundidad de campo más escasa. Pero si por ejemplo en el retrato aparecen dos personas, estamos haciéndole una foto a una pareja, tendremos que tener mucho cuidado, porque si no están exactamente en el mismo plano, es decir, en la misma línea de enfoque, realmente una de las dos personas va a parecer poco nítida y si están demasiado separados podemos conseguir una fotografía errónea, es decir, que una de las dos personas de la imagen aparezca desenfocada. Seguro que os ha pasado más de una vez y es precisamente porque habéis disparado con una apertura de diafragma muy abierta, realmente para disparar a dos personas a la vez. En ese caso, para solucionar el problema, pues simplemente deberíamos cerrar un poquito el diafragma para hacer más grande esa profundidad de campo, es decir, para ensanchar esa zona nítida de nuestra imagen y así conseguir que ambas personas aparezcan enfocadas. O por ejemplo, si queremos fotografiar un paisaje, pues querremos tener todo lo más nítido posible, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrar el diafragma mucho para obtener una profundidad de campo mayor y así poder tener más zona nítida en nuestra fotografía, casi todo nítido para que todo el paisaje nos aparezca como enfocado, ¿no? Eso sí, teniendo en cuenta que hay un límite a la hora de cerrar el diafragma que nos puede ser contraproducente. Esto es un poco más largo de explicar y me gustaría explicaroslo mejor en otro vídeo, pero para que os suene, a esto se le llama difracción. Y es decir, cuando el orificio del diafragma es tan chiquitito, muchas veces la luz, al pasar por un orificio tan pequeño, tan estrecho, se distorsiona de tal manera que en lugar de conseguir más nitidez, que es lo que estamos buscando al cerrar el diafragma, nos aparece menos nítido, nos aparece como un poco más desenfocado. ¿Por qué? Porque la luz, digamos, al pasar por ese orificio se ha distorsionado. Pero bueno, no os preocupéis porque eso pasa con diafragmas muy cerrados. Estamos hablando de diafragmas ya de más de F16 o F22, diafragmas ya muy extremos. Así que hasta ese límite no tenéis que tener ningún problema con la difracción. Pero sí que me gustaría que os suene este concepto y que sepáis por qué ocurre. Y bueno, lo dicho, tampoco tengo ya mucho más que deciros de la apertura de diafragma. Por supuesto tiene muchos matices, igual que el resto de parámetros, que quizás a lo mejor podemos analizar mejor en vídeos específicos de cada parámetro. Si os apetece podemos hacer vídeos con ejemplos y tal, pero bueno, hoy quiero hablaros del triángulo en general, así que no me quiero extender tampoco mucho en cada parámetro. Y finalmente llegamos al tercer parámetro del triángulo de la exposición, la sensibilidad ISO, que siempre se deja para el final porque es un poco diferente a los otros dos. Así como la apertura de diafragma y la velocidad de obturación manejan de forma mecánica la cámara para dejar pasar más o menos luz hacia el sensor, realmente la sensibilidad ISO no maneja de forma mecánica la cámara, sino que lo que hace es amplificar digitalmente la señal lumínica que llega al sensor. Y esto tiene una implicación. Cuanta más ISO subamos, más ruido vamos a obtener en nuestras imágenes. ¿Y qué es el ruido? Pues es ese grano, esos puntitos que aparecen en nuestra fotografía cuando precisamente aumentamos la ISO. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, es bastante complicado de explicar porque es muy técnico, pero bueno, simplemente para que os suene, pues cuando llega esta señal lumínica al sensor de nuestra cámara, esto es una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica también genera como unos datos aleatorios que se plasman en forma de ruido porque digamos que la cámara no encuentra la información correctamente, ¿no? Distorsionan esa información, la cámara no sabe interpretarla y genera en ese píxel un punto. Y ese punto, que es una falta de información, pues es el ruido. Por lo tanto, cuando aumentamos digitalmente
esta señal lumínica, también estamos aumentando esos datos aleatorios que generan esta falta de información y por lo tanto aumentamos la cantidad de ruido que aparece en nuestra toma. Por lo tanto podríamos pensar, si aumentar la ISO genera más ruido, pues no aumento la ISO, ¿no? Siempre le disparo a 100 o 200, que es la ISO mínima en la mayoría de las cámaras, y ya está, no la toco y así no tengo ruido, ¿no? En un mundo ideal podríamos decir que sí, pero realmente no es así, porque hay muchas veces que os vais a ver obligados a subir ISO para exponer correctamente la fotografía. Muchas veces os vais a encontrar con situaciones en las que necesitéis disparar a una velocidad de obturación muy rápida y cerrar el diafragma porque así queréis obtener vuestra fotografía, con las implicaciones que hemos visto anteriormente de congelar movimiento y de profundidad de campo, y nos va a quedar más remedio que subir ISO. O también muchas veces vais a disparar en condiciones de luz muy pobres, pues porque es de noche, porque estáis dentro de un local que está oscuro, y la única manera de conseguir más luz, sobre todo si disparáis cámara en mano, porque si tiráis a trípode pues podéis disparar a velocidades muy lentas, ¿no? Pero si disparáis cámara en mano o estáis disparando sujetos en movimiento, pues ahí no podéis permitiros bajar tanto la velocidad, con lo cual lo único que os quedará será subir la ISO. Y esto os tiene que quedar claro. Es preferible subir ISO y obtener ruido en vuestra toma que tener miedo de subirla demasiado, obtener una toma subexpuesta, es decir, oscura, y luego intentar arreglarla en un programa de edición. Porque al final vais a obtener más ruido haciendo eso que si hubierais subido la ISO antes de disparar. Porque al final arreglar una fotografía subexpuesta en un programa de edición os va a generar más ruido, porque estáis haciendo lo mismo, estáis amplificando esa iluminación de forma digital, de forma artificial, y ya está esa fotografía generada, con lo cual al final vais a obtener más ruido. Así que lo dicho, es preferible siempre subir ISO y obtener vuestra fotografía correctamente expuesta. Eso sí, tenéis que tener también cuidado, porque no todos los equipos toleran también la subida de ISO como otros equipos pues más profesionales, ¿no? Más caros. Aquí, desgraciadamente, la calidad de la cámara pues sí que importa. Las cámaras más básicas, más principiantes, más baratas, sí que es verdad que no tienen normalmente una sensibilidad tan buena y generan más ruido con menos ISO que las cámaras más profesionales, que sí que es verdad que se pueden permitir aumentar más la ISO sin generar tantísimo ruido. Así que aquí lo que os queda simplemente es poner a prueba vuestro equipo, conocerlo y saber hasta dónde podéis llegar. También mucho depende de la tolerancia vuestra al ruido, porque al final también no a todo el mundo le gusta el ruido por igual, sobre todo cuando se es principiante, se teme mucho al ruido y se le odia mucho, y a medida que avanzas te das cuenta de que el ruido a veces es necesario, sobre todo si te dedicas a fotografías que requieran aumentar ISO, como puede ser pues la fotografía nocturna, fotografía de conciertos, cualquier tipo de fotografía que trabaje en ambientes oscuros. Al final no te queda más remedio que subir ISO y te acabas acostumbrando al ruido. Así que a lo mejor lo que para mí una fotografía es un ruido aceptable, para ti es horroroso. Así que bueno, mi consejo es simplemente que hagáis pruebas, que os coloquéis con vuestra cámara en vuestra casa y empecéis a subir ISO, a hacer fotos, luego las analicéis en el ordenador y digáis, mira, pues mi tolerancia al ruido en esta cámara es ISO, me lo invento, 8000. Hasta 8000 lo puedo tolerar, pero a partir de 8000 me parece horroroso. Pues bueno, ya sabes que no te puedes permitir disparar a más de esa ISO, pero hasta esa ISO no tengas miedo de subir, porque lo dicho, siempre va a ser mejor exponer correctamente tu fotografía subiendo ISO que obtener una fotografía subexpuesta. Así que bueno, es simplemente cuestión de hacer pruebas, de conocer vuestro equipo y sobre todo de no tenerle miedo al ruido, porque al final será mejor obtener ruido que obtener una fotografía mal hecha. Y bueno, ya conocemos los 3 parámetros del triángulo de la exposición, así que ahora ¿qué es lo que queda? Pues jugar con ellos, combinarlos para obtener exactamente la fotografía que estamos buscando. Y eso es importante. Lo primero que tenéis que decidir cuando vais a hacer una fotografía
es qué es lo más importante para vosotros en esa fotografía, para decidir cuál es el parámetro que primero queréis configurar. Por ejemplo, si queréis, dices, mira, no, pues yo lo que quiero es en esta fotografía congelar el movimiento, porque para mí es lo más importante, quiero hacerle una foto pues a mi mascota. Vale, pues entonces primero vas a tener que configurar la velocidad de obturación para conseguir congelar el movimiento de ese sujeto exactamente como quieres. Una vez tienes colocado ese parámetro, te vas al siguiente. Como decíamos antes, la ISO siempre la vamos a dejar para el final porque al final es la que nos genera el ruido, así que primero vamos a intentar jugar con velocidad y con apertura de diafragma, que es lo que no nos va a entorpecer, digamos, el resultado final de la fotografía. Así que una vez has colocado la velocidad de obturación, pues ya juegas con el diafragma, teniendo en cuenta también, por supuesto, que el diafragma va a modificar la profundidad de campo de la fotografía, con lo cual tienes que tener en cuenta si quieres obtener un fondo muy desenfocado o no, o quieres cerrar diafragma porque necesitas un fondo completamente enfocado por el motivo que sea. Con lo cual, pensad, si has subido velocidad porque quieres congelar movimiento y has cerrado diafragma porque no quieres una profundidad de campo demasiado escasa, pues no te va a quedar más remedio que subir ISO. Así que, bueno, al final es jugar con estos tres parámetros, subiendo y bajando pasos de exposición, que se llaman. Al final, subir un paso de exposición simplemente significa tener el doble de luz en nuestra toma, y bajar un paso de exposición significa tener la mitad de luz en nuestra toma. Y básicamente los pasos pues son estos números que tiene cada uno de los tres parámetros, que además son equivalentes. O sea, subir un paso o bajar un paso de exposición de sensibilidad ISO va a implicar el mismo cambio de luz que subirlo o bajarlo en la velocidad de obturación o en el diafragma. Son pasos equivalentes, con lo cual al final pues tienes que ir jugando con unos y con otros para obtener una exposición adecuada y obtener el aspecto que quieres en tu fotografía, pues en lo que decíamos, ¿no? En la manera de capturar el movimiento, ya sea congelándolo o capturando la traza que deja, y teniendo la profundidad de campo adecuada a lo que quieras conseguir, ya sea desenfocando fondo o, por el contrario, intentando que toda la fotografía aparezca lo más nítida posible. Ir compensando estos parámetros, subiendo y bajando pasos de exposición, es lo que se llama la ley de la reciprocidad, que ya tengo un vídeo subido en mi canal hablando en profundidad sobre ello. Así que si queréis profundizar más en esto, pues podéis pasaros por el vídeo, os lo dejo aquí linkado, porque creo que os va a parecer muy interesante y vais a poder, lo dicho, profundizar mucho más en estos conceptos, y ahora que ya tenéis clara la teoría de estos tres parámetros, os será mucho más fácil comprender ese otro vídeo, el de la ley de la reciprocidad. Y más adelante, si os apetece, pues podemos hacer un vídeo específico de cada uno de los tres parámetros del triángulo de la exposición, con ejemplos y luego combinando unos parámetros con otros para dependiendo de qué fotografías, y así podéis comprenderlos mejor. Si queréis que lo haga, me dejáis un comentario también y lo podemos hacer sin problema algún día con ejemplos prácticos, pero al final eso es lo que tenéis que hacer, ejemplos prácticos, y lo que necesitáis es practicar. Porque por mucha teoría que estudies, al final cuando te das cuenta de las implicaciones de estos tres parámetros es cuando coges la cámara y te pones a toquetear todos esos parámetros y a ver cómo cambian tus fotografías con unos y con otros. Al final, practicando es como te das cuenta de cómo solucionar los problemas que van surgiendo y de comprender por qué surgen esos problemas. Así que mi consejo es que saquéis la cámara a pasear, porque aunque no vayáis a hacer la foto de vuestra vida, lo que sí que vais a conseguir es comprender cómo funciona vuestra cámara, que al final sea una extensión de vuestro brazo y que prácticamente no tengáis ni que pensar a la hora de colocar los parámetros, porque ya enseguida vuestro cerebro va a decir, vale, tienes que colocar esto así, así y así. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo funcionan esos parámetros, ya sabes lo que implican, y automáticamente tu cerebro ya te va a decir, vale, hay que colocar esto más o menos así. Luego ya ajustas, pero la configuración inicial de parámetros ya te va a venir instantáneamente al cerebro, y eso se consigue practicando. Luego también tienes los automatismos, por ejemplo, los modos semiautomáticos, que están muy bien, muchos profesionales los usan, pero para utilizarlos, personalmente creo que hay que saber utilizar la cámara primero en modo manual. ¿Por qué?
porque los automatismos lo que consiguen es que no tengas que estar configurando los parámetros en momentos que necesitas velocidad, como puede ser, pues yo qué sé, una boda, por ejemplo. No te vas a estar allí poniendo a configurar mientras los novios están dando el sí quiero. Pero si te surge algún problema con un automatismo, sabes cómo solucionarlo porque sabes cómo funcionan los parámetros. En cambio, si te pones el automatismo porque no sabes manejar los parámetros en modo manual, pues en cuanto tengas un problema no vas a saber solucionarlo. Que es lo que le pasa a mucha gente que dispara en automático. Que de repente dice, ostras, es que me salen las fotos movidas, me salta el flash automáticamente, no sé por qué, es que de repente me salen las fotografías desenfocadas. Claro, si no sabes por qué ocurre, no sabes solucionarlo. Entonces, practicando en modo manual, vais a encontraros con todos esos problemas, vais a comprender por qué ocurren y vais a saber solucionarlos. Así que lo dicho, mi consejo es que practiquéis mucho y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, aquí estoy. Me podéis preguntar lo que queráis, tanto aquí en comentarios de YouTube como en los comentarios también de Instagram, por mensaje privado, lo que vosotros queráis, e intentaré resolver pues todas vuestras dudas. ¡Hasta luego!